Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. ¿Se imaginan engañar a los nazis y luego que te acusen de colaborador nazista? Esta es la historia de Hans van Meegeren, un pintor neerlandés que estuvo a ambos lados de este problema, porque se hizo famoso engañando a los nazis, especialmente a Hermann Göring, pero luego de la guerra vamos a ver cómo se le acusa de colaboracionista, y en Países Bajos, al final de la Segunda Guerra Mundial, ser colaboracionista era probablemente el peor pecado posible. Y veremos un poco de cómo se libró de esta acusación. Como dije, Hans van Meegeren es neerlandés, es de Países Bajos. Él nació en 1889, él fallece en 1947. Él era pintor, pero es famoso por ser falsificador de obras de arte. Especialmente, y este es quizá mi estilo artístico preferido, la edad de oro de los pintores neerlandeses. Hals, De Hoogh, Ter Boch y sobre todo mi preferido, Jan Vermeer. Y como digo, se hizo rico vendiendo al comienzo copias o al estilo de, y luego falsificaciones. Y como dije, su nombre se hizo famoso por engañar, y está muy bien engañarlo, dicho sea de paso, porque gente como él hay que engañarlo, a Hermann Göring. Sus padres no querían que estudie arte y él estudió arquitectura en la universidad. Y por suerte, bueno, cuando uno estudia arquitectura hay diseño, hay dibujo, y que de alguna manera logró tener algo de lo que le gustaba, pero salvo un par de casas que sabemos que diseñó, no ejerció mucho la arquitectura y comenzó a dibujar. Al comienzo hacía retratos, también hacía afiches, cosas comerciales para ganarse la vida, pero comenzó a hacerse famoso primero en Países Bajos y luego en Europa, digamos así, occidental, como un gran retratista. Y él comenzó a incorporar en los retratos el estilo del siglo de oro de la pintura neerlandesa. Esto le causó algunos problemas, porque mientras por un lado él había ganado medallas por su calidad como pintor, al entrar al mundo quizá digamos más comercial, la gente comenzó a decir, los críticos de arte decían que era un gran pintor técnicamente, pero que no tenía originalidad. Y esto le dolió muy profundamente, porque, bueno, él decía, ustedes que saben, yo soy un gran pintor. Quizá como venganza, y aprovechando el dinero que había logrado, había ganado mucho dinero relativamente con estos retratos, él se va a Francia y comienza a estudiar, un estudio muy científico, hay que decirlo, de materiales y técnicas que utilizaban estos grandes maestros. Incluso el pincel hecho con pelo de tejón, qué colores utilizaban, por ejemplo el azul del lapislázuli, que en la Edad Media, dato interesante, en la Edad Media no había un color azul tan bueno como el lapislázuli, y estaba reservado para pintar el manto de la Virgen María. Por mucho tiempo era el único uso que se le daba a este azul. Comenzó a ver qué materiales, qué lienzos utilizaban, porque quería copiarlos exactamente y engañar a todo el mundo. Inventó, eso tiene una mente muy científica, inventó técnicas para envejecer los cuadros, para que parecieran, ante los ojos incluso del mejor experto, originales, recién encontrados. Y esto no es tan raro encontrar obras perdidas de grandes maestros, porque no llevaban un catálogo, eran encargos a veces privados.
También a veces eran digamos, de su atelier, algún ayudante suyo lo acababa, no siempre quedaba claro, no siempre incluso se firmaban las obras en la antigüedad. Entonces encontrar un Vermeer o encontrar un Rembrandt, aunque parece medio fantasioso, no es tan increíble, sobre todo en esta época. Luego de hacer esos estudios y practicar con algunos cuadros, él hace su primer gran falsificación, que es Jesús con los discípulos de Emaús. A través de contactos que tenía en el mundo artístico de los Países Bajos, él logra venderlo por el equivalente a $5 millones a un museo nacional. Y con esto se hace famoso porque encontró un Vermeer, encontró un cuadro increíble. Y él comienza también a encontrar una sorprendente cantidad de cuadros. Alguien debería haber sospechado que alguien encontrase tantos cuadros. No eran tantos, pero que te encuentres un Vermeer es una cosa, pero que te encuentres un Hals y luego un De Hoogh y luego un Ter Boch y luego dos Vermeer a cada rato, no es tan fácil. Entre sus retratos, sus falsificaciones, sus hallazgos, él logra acumular en ventas, que sabemos, el equivalente, siempre es complicado esto de intercambiar monedas 100 años después, pero entre 20 y 30 millones de dólares. Y cuando él fallece, él tiene 30 casas. Entonces, debemos decir que, además de falsificador, supo invertir bien su dinero. Pero su fama, como les dije al comienzo, comienza con su engaño a Hermann Göring. Hermann Göring había sido un as de la Primera Guerra Mundial del Imperio Alemán. Él incluso acabó comandando el mismo cuerpo de aviación que había sido en su momento del Barón Rojo. Él participó en el Putsch de Baviera, o el Putsch de la cerveza. Quedó herido en la refriega que hubo, en la cual atrapan a Hitler, lo encarcelan, y queda adicto a la morfina. Y de haber sido un joven atlético y de buen porte, acaba engordando un montón por esto de su adicción. Y Hermann Göring, entre las 1.000 millones de cosas terribles que hizo, era un coleccionista de arte, porque país al que llegaban los nazis, él se quedaba con cuadros, ¿no? A veces le pasa a esta gente que es megalomaníaca y que casi se siente con el derecho de robar todo porque, yo lo voy a cuidar. Él, una vez más, se entera que Van Meegeren tiene este cuadro que se llama Jesús y la adúltera, y lo intercambia por 137 obras de arte. Tan impresionado quedó. Dicho sea de paso, incluso cuando lo tiene Göring, hay gente que le dice: ¿estás seguro? No estamos 100% convencidos de que sea el real. Pero bueno, él se lo queda y hace este intercambio. Entonces, bueno, con todas estas obras aumenta la riqueza, como digo, de Van Meegeren. Pero luego, el desastre para él. Acaba la guerra, los aliados liberan Países Bajos, y luego se ve pues que él le ha vendido una obra del tesoro, del patrimonio nacional, a los nazis, ¿no? Le ha robado no solo es un colaboracionista de que, no sé, pues le hacía tortas en su cumpleaños a Göring. Le ha dado un hallazgo que él ha tenido de uno de los más grandes maestros de la historia del país a un enemigo. Los nazis hicieron grandes destrozos en Países Bajos, y, como dije, ser colaboracionista de los nazis era el peor insulto. En muchos países, en Países Bajos, en Bélgica, en Francia, por décadas, acusarte a ti o acusar a tus padres de colaboracionista era el peor insulto. Y si alguien te decía: tu papá fue colaboracionista, para la gran mayoría de personas, la única respuesta posible
era pegarle al que te lo dijo, porque era el peor insulto. Entonces, viéndose atrapado con la posibilidad de la pena de muerte, a los colaboracionistas no les iba nada bien. Por ejemplo, a mujeres que habían tenido amoríos, romances, amistades con nazis, las botaban de los pueblos, las rapaban, las humillaban públicamente. Y eso era pues lo mejor que te podía pasar, era que te raparan y te humillaran. En su caso, él podía ser condenado a pena de muerte. Entonces, viéndose atrapado, él dice, no, yo no soy un colaboracionista porque ese Vermeer no es cierto. Yo lo hice. Yo engañé a Göring. Y los críticos de arte que lo conocían, es imposible que usted lo haya hecho. Entonces le dice el juez, le puedo demostrar que yo lo puedo hacer. Entonces, como parte de su acuerdo con los jueces, él pinta en su taller una obra que se llama Jesús ante los doctores o El joven Cristo en el templo. Y queda claro, él muestra las técnicas de pintura, los materiales, cómo lo envejecía. Una vez hecho, las envejecía un poco con formaldehído, las cocinaba de alguna manera en un horno para que se endurecieran, luego lo enrollaba para que aparecieran las grietas en la pintura, luego echaba un poco de tinta china en las pinturas para que se viera como polvo. Entonces quedó claro que él lo había hecho, que él podía falsificar, y quedó claro que además que el Vermeer de Göring era falso. Al final igual lo condenan por falsificación, fraude, un tema de impuestos, se le había engañado a muchas personas, pero la actitud del pueblo neerlandés cambió completamente. De maldito traidor, te aliaste a los nazis, a este pata que genio, engañó a un nazi, porque él estuvo viviendo en Países Bajos durante toda la ocupación. Y no te iba bien si los nazis se daban cuenta que los engañabas. Entonces llegó a ser una suerte de héroe popular. Él espera su sentencia en libertad, en semilibertad. Le dan condena de 1 año al final, que era la mínima pena que le podían imponer. Lamentablemente la historia acaba acá porque él fallece muy rápidamente y no logra quizá hacerse famoso el resto de su vida. Era relativamente joven, porque hubiera sido una persona muy querida, me imagino, por el pueblo de su país, por haber engañado a un nazi, pero él fallece de un infarto al miocardio. Interesantemente, así como dije que era una persona con una mente de los negocios porque había comprado muchas propiedades, él, cuando ve que la guerra comienza a cambiar, que los nazis van a perder, hace un divorcio ficticio. Ficticio en el sentido de que él seguía queriendo a su esposa y seguían viviendo como casados, pero se divorcian, hacen separación de bienes y traslada casi todas sus propiedades a nombre de su mujer. Dijo, algún día me van a encontrar. Y eso pasó, que cuando el Estado neerlandés quiere recuperar impuestos, quiere resarcir a las personas que habían comprado estos cuadros falsificados que él había hecho, solo, si cabe el término, logran recuperar las propiedades que estaban a nombre de Van Meegeren, que eran menos de el equivalente ahora de $1 millón, y su esposa queda viviendo como una viuda muy rica, con todas las propiedades que le legó su esposo. Un detalle también final es que su hijo, que también era pintor, trata de vender algunos cuadros, primero como hechos por su padre, pero él los hacía y lamentablemente para él no era ni la sombra de lo buen pintor ni falsificador que era su padre. Son cuadros de poca calidad, incluso falsifica falsificaciones de su padre. Un poco triste final para tal personaje. Así es pues como alguien que engañó a los nazis casi acaba condenado a muerte como colaboracionista. Y vemos pues cómo esto también dio lugar, y quiero acabar con esto,
a que se revisen muchos cuadros de Vermeer y de otros grandes pintores, porque con técnicas modernas de análisis químico, rayos X, análisis de materiales, de técnicas, se ha visto que muchos cuadros que hay en museos en el mundo de autores de Renacimiento eran, en el mejor de los casos, de alguno de sus asistentes, ayudantes, aprendices, y otros falsificaciones mucho más modernas. Hay muchos museos sigilosamente retiran cuadros y nunca los vuelven a poner, no tratan de hacer mucho problema, pero hay toda una ciencia de descubrimiento de eso. Bueno, si te gustó este video, dale me gusta. Si no lo has hecho aún, por favor suscríbete. Si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia para un video futuro, comenten este video. Y como siempre les pido, comparten este video en sus redes sociales para que más gente pueda verlo. Muchas gracias.